Carol Valencia, que es arquitecta de soluciones en Aqua Security. Y buenas tardes, buenos días allí, ¿no, Carol? Nos vas a hablar de aplicar seguridad en aplicaciones de Kubernetes. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí buscando la imagen que la perdí del video. Sí, exactamente eso. Me da un segundo aquí que en las multipantallas de aquí me perdí un poquito para ver no te preocupes. A mí rostro. seguramente en algún momento me veréis mirando hacia izquierda, derecha, centro e incluso hacia arriba. O sea, Aquí parece que encuentro, estoy en un estudio de televisión ahora mismo. Ok. Eso mismo. Ya está compartido mi slide, entonces, bueno, por lo menos no se ve ahora, pero voy a hablar un poco de lo que es seguridad en las aplicaciones de Kubernetes. Entonces, hablar un poco de todos esos conceptos de seguridad, cómo podemos integrar con nuestro pipeline y todo eso. Perfecto. Pero, bueno, antes de todo quiero agradecer a todos ustedes. Estoy feliz de estar aquí, pudiendo compartir con la comunidad hispanohablante, ¿no? Tener un evento en español y dejar un contenido que va a ser útil para todos. Y por favor coloquen sus preguntas para ir sabiendo qué tópicos, qué temas son más de su interés o tienen más dudas para siempre ir mejorando el contenido. Vale, pues si quieres empezamos con la presentación. Ya. Voy a poner aquí presentación. Ya la están mirando, ¿no? Perfecto. Pues nada, Carol, te dejamos con tu charla y recordarle a todos los asistentes que cualquier duda que tengan la pueden hacer mediante hashtag Croquecon en Twitter o directamente en el canal de YouTube. Ok. Bueno, cualquier problema también me pueden avisar por el WhatsApp, que ya me sucedió que una vez me quedé hablando y mi internet había salido del aire. No te preocupes. Bueno, entonces voy a comenzar compartiendo un poco de este contenido de cómo podemos aplicar seguridad en las aplicaciones que vamos a ir creando dentro de nuestro clúster Kubernetes. Hablando un poquito de mí, mi nombre es Carolina Valencia, aquí estoy acostumbrada un poco que me digan Carol, vivo en el Brasil actualmente, ya estoy bastante tiempo aquí, pero yo soy de Perú, entonces soy latina y estoy feliz de poder, realmente este año me aproximé más a las comunidades españolas, ¿no? Las comunidades hispanohablantes. Y yo también les pido a todos que si ustedes tienen dudas, ¿no? Juntos comencemos a crear mayor contenido en español. Es importante, ¿no? Tener nuestros propios materiales y contenidos. Bien que mi material está un poco, la mayoría en inglés, pero espero en el futuro traducirlo todo para español. Entonces, actualmente trabajo en Aqua Security. Voy a dejar mis contactos, pero me pueden encontrar ya sea por LinkedIn, WhatsApp, Twitter. Uso todas las redes sociales. Y lo que voy a hablar para ustedes es un poco, primero voy a hablar de containers, seguridad en containers, las buenas prácticas en containers. Después un poco más en Kubernetes, que vamos a ver que Kubernetes al final es un orquestador de containers, entonces es importante entender un poco más la parte de cómo están siendo creados y la tecnología atrás. Y después hablar un poco más de cómo integrar todo esto dentro de nuestro pipeline. Entonces, vamos a ir un poco a recordar el universo de los containers. Entonces, voy a dar unas introducciones, ¿no? para varias partes. Entonces, por eso, quien ya sea un poco más avanzado, voy a dar unas pequeñas introducciones. Entonces, ¿qué sería el container? Entonces, para muchas personas que recién están entrando en la área y escuchan mucho la palabra Docker, entonces, la parte de container se inició mucho, está muy relacionado con las propias funcionalidades que ya nos ofrece el kernel de Linux. Entonces, si podemos ver en esta línea de tiempo, vemos que durante
en el 2006, por ejemplo, se introdujo la parte de C-Groups, que es un concepto bien importante en lo que define cómo se construye un container, la parte de aislamiento, porque en un final el container nos va a permitir ejecutar una aplicación o vamos a poder ejecutar 10 aplicaciones en nuestra máquina. Y ambas están aisladas y están separadas, y eso se puede conseguir a través de estas funcionalidades que están básicamente dentro del propio kernel de Linux. Entonces, lo que hizo Docker, ¿no? Y que después de Docker nosotros vimos esa grande difusión del uso de containers, que era más fácil, inclusive hasta ahora continuamos usando Docker, es muy fácil para los desarrolladores crear una imagen Docker. Lo que hizo es ayudar a crear una interfaz que es un client, ¿no? Con nos interactuamos, que él ocultó, digamos, toda la complejidad, porque no necesitamos llamar a la propia función del system calls, los set groups, nosotros no sabemos esos detalles, entonces ellos simplificaron esa parte de la interacción con todas estas funciones que nos permiten crear en sí los principios de un container. Entonces fue más fácil usar y así fue que se comenzó a difundir, ¿no? Entonces brevemente solamente para ustedes también tener conocimiento. Y aquí hablando un poco de eso, aquí todas esas letras son parte de los namespaces en Linux. Entonces, como ustedes pueden ver, durante el 2002, 2006, 2008, se van colocando estas funcionalidades dentro del kernel de Linux que eso ya nos permitía ir creando la parte de aislamiento de recursos. Por ejemplo, quiero aislar cuánto uso de CPU o de memoria mi container va a usar. Entonces, eso podemos hacerlo mediante la parte de estos componentes. Y como vemos en el 2013 es que Docker comienza a difundir porque él consigue encapsular de una manera muy fácil, ¿no? Todos estos principios que vimos que ya existían dentro del Linux kernel, ¿no? Entonces, para quien después quiera se aprofundar un poco más, yo voy a mandar más material de acerca de libros, porque eso también, saber los principios nos va a ayudar también a entender partes de la seguridad, ¿no? Cómo colocar la parte de seguridad o entender tal vez más profundamente algunos conceptos. Entonces, aquí, bueno, una imagen, entonces al final vamos a hablar, el Docker nos ayudó a documentar, automatizar inclusive tal vez nuestro proceso, porque tradicionalmente antes nosotros cuando empezamos el desarrollo teníamos que instalar el Python, instalar bibliotecas y cada desarrollador usaba una versión diferente, entonces tenemos bastantes ventajas con el uso de containers, ¿no? Podemos observar aquí que vamos a tener también ya ciertos conceptos que, por ejemplo, vamos a tener la imagen base. Esa imagen base va a tener ciertas capas, ¿no? Que van a ser las siguientes líneas que vamos a ir instalando. Entonces, en cada una de estas ejecuciones vamos a tener que también el escáner, hablando un poco de seguridad, va a analizar, por ejemplo, si uso un Ubuntu y un Alpine. La diferencia va a ser que el Ubuntu va a ser, ahí es prácticamente estamos instalando todo un sistema operativo, es una superficie de ataque grande, hablando desde como seguridad, la superficie de ataque es mayor, entonces va a tener mayores vulnerabilidades. Entonces, usar una imagen base pequeña, eso ya nos va a ayudar. Entonces, vemos que desde el inicio, como vamos diseñando nuestra imagen o nuestra aplicación, ya va ayudando a tener mejores prácticas de la seguridad. Y también cuando hacemos la instalación, porque como vamos a ejecutar una aplicación, ya sea como en las anteriores conferencias vimos que hicieron, por ejemplo, un Java o un WordPress. Entonces vamos a instalar una serie de bibliotecas, dependencias, que lo llamamos supply chain, que también necesitan ser analizados. Necesitamos analizar que esos paquetes, esas dependencias que necesitamos para ejecutar y que probablemente son instaladas cuando dentro de nuestra línea de código en el Docker hacemos un pip install, ¿no?
Entonces, eso también necesita ser instalado y nosotros tener conocimiento de las vulnerabilidades que tienen esas bibliotecas. Entonces, voy a pasar por aquí. Y bueno, al final, toda esa introducción de containers, pues, nosotros lo vemos que esta es una tendencia en el uso. Tal vez ustedes pueden usar usando los propios servicios de los proveedores, porque ahora puede ser un Kubernetes administrado, un Fargate o un SS, que usan la tecnología de containers para hacer la parte de la distribución, ¿no? Entonces, eso puede ser ahora hasta Lambdas, que ellos también pueden usar en forma de container. Entonces, vemos que el container está siendo usados como la unidad en muchos de los servicios que los usamos para lo que llamamos alta disponibilidad, porque también el container son efímeros, entonces nos van a ayudar, por ejemplo, un ejemplo de un Black Friday, generalmente vamos a poder construir de una manera horizontal varios containers. Entonces vemos que lo vamos a usar con varios servicios. Si alguna vez ustedes ya han escuchado alguno de estos servicios, ellos también están usando container. Y cuando hablamos un poco de la palabra Cloud Native, o es una aplicación nativa en la nube, nos estamos refiriendo a 4 principios. Entonces, que va a usar la arquitectura de microservicios, está usando la tecnología de containers y está usando también está siguiendo, implantando los principios de DevOps junto con la automatización con alguna herramienta de Continuous Integrations, Continuous Delivery, que está ayudando a hacer toda esa parte de automatización. Eso solamente como para introducción, resumen de todo lo que vamos a escuchar cuando hablemos de containers. Y entonces, vamos a tener algunos desafíos, ¿no? Entonces, nuestro container es diferente de la unidad tradicional que antes tal vez era una máquina. Tradicionalmente, tal vez instalamos el PHP en la máquina directa en el host y ahora lo podemos hacer en containers. Eso también trae desafíos tanto a nivel de arquitectura como de la seguridad. Entonces, tal vez antes usábamos la seguridad como perímetro, pero ahora usando containers, esa seguridad de perímetro no es tan adecuada. Entonces, la parte de monitoración, como en la anterior conferencia estábamos viendo, usar un Prometheus. Es importante también la adaptación de toda la parte de seguridad, monitoración a esta nueva tecnología de container, ¿no? Entonces, conversando un poco, vamos a ver que desde el punto de vista de seguridad, un buen diseño ya nos va a ayudar. Por ejemplo, los containers en su idea original tendrían que ser pequeños, generalmente van a ejecutar un proceso, un servicio, y tienen que mantener la inmutabilidad. Entonces, por ejemplo, para tener una imagen pequeña, ya podemos comenzar con la imagen base. Si escogemos una imagen base pequeña, ni que sea un Alpine o tal vez hasta un T-Rollers, va a ser más adecuado porque cuando ejecutemos nuestro escáner va a tener menos vulnerabilidades. Y la parte de inmutabilidad, también eso va a depender de nuestro diseño. Por ejemplo, el container por defecto va a tener el usuario root. Entonces, significa que cualquier persona que va a entrar dentro del container va a poder alterar el estado. Entonces, en la teoría debería ser inmutable, mas en la práctica puede ser fácilmente cambiado. Voy a pasar por algunas buenas prácticas, pero tengo algunas ya resumidas. Voy a pasar inclusive por aquí, que ya hice aquí una lista. Voy a pasar tal vez en el chat. Muchos de los principios que voy a mostrar aquí en la charla, resumí aquí en una lista, porque hay bastantes cosas para intentar hacer la parte de hardening dentro de la imagen, algunas tecnologías o herramientas que nos van a ayudar. No sé si después o consigo pasar o voy a pasar internamente y después la organización pasa. Entonces, ustedes van a poder revisar inclusive
contribuir si después ustedes quieran también editar un checklist para hacer todos los controles desde el punto de vista de containers. Entonces, como uno de ellos es intentar la parte de imágenes públicas. Entonces, si estamos usando una imagen pública, tenemos que tener el cuidado de ejecutar algún scanning. Si creamos el container, tenemos que crear tanto un usuario, un grupo, para inclusive tener más control sobre eso y que el usuario root puede fácilmente escalar privilegios a nivel de host, porque al final recordemos que ese container se está ejecutando en una máquina. Entonces, sí, puede fácilmente un malware asumir el control del host. Entonces, es importante la parte de crear usuarios y ir limitando. Entonces, aquí voy a pasar por otros. Voy a pasar medio rápido porque si no, para poder hacer también unas demostraciones de algunas herramientas que nos van a ayudar. Entonces, por ejemplo, un container va a tener capabilities, que también es otro concepto, viene de la parte de lo que nosotros podemos hacer a nivel de host como Linux. Y por defecto, vamos a ver que cuando creamos nuestro container, él ya tiene muchas capacidades. Por ejemplo, tiene acceso a la parte de red, el acceso a trace y sysmodule, que son varias partes que nuestro sistema operativo utiliza, pero a nivel de cuando construimos el container no necesitamos todo eso. Entonces, eso viene mucho con el concepto de que por defecto es inseguro, porque siempre que nosotros instalamos hasta el propio Kubernetes, si seguimos la propia instalación de un next, siguiente, vamos a ver que las mejores prácticas de seguridad no van a estar incluidas porque simplemente está en la forma más simple. Entonces, siempre vamos a tener que tener un cuidado más cuando hablemos de seguridad porque vamos a tener que leer un poco más la documentación, tal vez cambiar los parámetros para usar HTTPS, mayores configuraciones. Entonces, en el caso de los containers también, cuando creamos un container, ellos ya tienen muchos permisos por defecto ya. Hay bastantes conceptos que ya inclusive ven a nivel de Linux, ¿no? Que tenemos usar perfiles que nos ayudan a limitar inclusive estas partes de las llamadas de syscalls dentro del propio Linux. Entonces, eso también se puede hacer y aplicar a nivel de container para ponerle como una llave, ¿no?, a lo que puede ser limitado. Entonces, tenemos esos artefactos que nos pueden ayudar con la seguridad. Y hasta ahí hablamos un poco más de los containers. Creo que tengo algunas otras cosas más en la lista que recuerdo, que es como tenemos nuevos conceptos dentro de containers, como por ejemplo que los tags sean inmutables. Me parece que está aquí por aquí. Entonces vamos viendo que, por ejemplo, la parte de signatures. Entonces podemos hacer la parte de verificación dentro de las imágenes porque alguien en ese proceso de guardar una imagen en algún registro puede alterarla. Entonces vemos que dentro de seguridad vamos colocando algunas nuevas herramientas que nos pueden ayudar, tanto como es la parte de signatures o también ahora colocar un correcto tag en nuestras imágenes. Generalmente usamos Nginx 2.latest. Entonces es una buena práctica usar tal vez una versión semántica o intentar usar lo que llamamos tags inmutables. Entonces ahí coloco algunas referencias entonces, para quien quiera un poco más aprofundar. Y hablando entonces en la parte de container runtime, entonces hasta ahí nos imaginamos cómo intentar diseñar un container seguro. Y también tenemos que pensar en el runtime, que sería el Docker, ¿no? El Docker al final es un container runtime. Tenemos otros container runtimes, que puede ser Rocket. Y tenemos que también nos preocupar de que está correctamente instalado con las mejores prácticas de seguridad. Entonces, en mi lista también está algunas
algunos tips para ustedes verificar o por lo menos, pero tenemos herramientas también que nos van a ayudar a ir automatizando esta parte de la parte de, por ejemplo, benchmark. Entonces, quien no ha escuchado es la parte de los SIS, ¿no? Que en la internet vamos a ver, si procuramos por SIS en el Google, va a tener una serie de documentos para todas las tecnologías. Entonces, por ejemplo, si hay Nginx, Apache, Linux, Windows, y va a tener una serie de controles. Ya hay proyectos open source que automatizan estos controles, entonces ustedes pueden ejecutar y ver si ya están siguiendo las buenas prácticas, ¿no? A ver, voy a pasar aquí porque si no... Y bueno, resumiendo, cuando nosotros pensamos en cómo pueden ser las alertas o con las amenazas desde el punto de vista de containers, vemos que puede ser interna por un mal diseño dentro de nuestro container, porque si ya hay un malware dentro, podemos tener todos los principios de seguridad en nuestra infraestructura, nuestro equipo de SysOps tal vez se preocupó bastante, pero nuestra aplicación dentro de la imagen está llena de vulnerabilidades. Entonces, hay bastantes... Uno de los principales cuidados que tenemos que tener es en la imagen, inclusive. Y vemos que también podemos tener ataques externos, ¿no? Que pueden ser desde ataques que pueden hacerlos desde una red externa, intentando robar la parte de, inclusive, ingeniería social, que dicen alguien intentando saber un poco cuál es tu contraseña y etc., ¿no? Entonces existen tantas amenazas externas como desde internas del propio diseño. Bueno, aquí hablamos un poco de la inmutabilidad porque en cuanto consigamos hacer un diseño dentro de nuestro container donde nadie puede alterar, eso significa limitando los permisos que tal vez podemos hacer dentro del container, ya sea no usar el usuario root. Y cuando vemos desde el punto de vista de seguridad, y especialmente deployment y toda esa parte de la aplicación, vemos que uno de los principales cuidados que tenemos que tener es antes de implantar esa imagen en producción. Entonces podemos tener una serie de controles cuando hablamos de, además de hacer la parte de SDLC, que sería desarrollo seguro, que ya tenemos todo un framework, que el desarrollo seguro habla de las buenas prácticas de hacer SAS, DAS, análisis estático del código fuente. También tenemos que nos preocupar de los nuevos artefactos que estamos usando, en este caso sería tanto la tecnología de containers, Kubernetes, los propios YAMLs, que serían los Kubernetes o los Terraform. Entonces, también podemos aplicar la parte de análisis estático a todos esos nuevos artefactos y integrarlos a nuestro pipeline. Después voy a mostrar eso de una manera. Podemos usar, por ejemplo, tengo un ejemplo de escáner, puede ser el Trivi, ya puede ser automatizado con cualquier herramienta de CI para ustedes ya tener un conocimiento de cuáles son las vulnerabilidades que existen en su imagen. Y bueno, la importancia de hacer esta parte de análisis, porque cuando hablamos de una imagen, tenemos que nos preocupar y también tener conocimiento que existen otros componentes que estamos heredando. No es solamente, por ejemplo, cuando hacemos un from Ubuntu, from Alpine, estamos también heredando las vulnerabilidades de lo que estamos usando en el diseño del container, junto con todos los paquetes, dependiendo del lenguaje de programación, que las bibliotecas que vamos instalando. Entonces, más que nada, eso es lo que quiero decir, que muchas de las vulnerabilidades, inclusive hackings que vemos, suceden en la parte del supply chain, que sería un paquete que es tal vez una dependencia del SSH, que está en una biblioteca del Python, que necesita, entonces, eso es lo que generalmente sucede en la parte de ataques. Y hablando un poco de la parte de scanning, que
como ustedes ven, va a ser uno de los pasos más simples que podemos usar desde el punto de vista de seguridad y que es fácil de integrar. Tenemos muchas soluciones open source. Entonces, ¿qué va a hacer un escáner? Entonces, como ustedes pueden ver, el escáner va a inspeccionar cada capa que hay dentro de la imagen, va a extraer tanto a nivel de sistema operativo, porque si usamos from Ubuntu, from CentOS, from Windows, más las otras dependencias, inclusive los binarios que pueden estar dentro de la imagen, ¿no? Y todo eso, él hace una comparación en base a qué. Entonces tenemos bancos de datos que son públicos, ¿no? que tienen todas las vulnerabilidades que van encontrando. Pero también tenemos vulnerabilidades desconocidas, por eso que ese universo de las vulnerabilidades son las vulnerabilidades conocidas y las que aún no fueron descubiertas, que se llaman también como ataques desconocidos 0 days. Pero el escáner nos va a ayudar con toda la parte de las vulnerabilidades conocidas, que pueden tener hasta códigos ya disponibles en la internet para ser usados y explorar esa vulnerabilidad. Entonces, por eso el primer paso es usar la parte de un escáner. Aquí están mirando un escáner. Creo que voy a mostrar un poco aquí en mi terminal mejor antes la parte de escáner y un poco para entender qué parte de defensas podemos hacer en nuestro punto de vista de container es, por ejemplo, cuando hablamos inclusive en el anterior diseño, vemos que hablamos de la parte de admissions controllers, porque podemos, con Kubernetes podemos usar varios de las propias funcionalidades que nos ofrece Kubernetes para ir teniendo un monitoreamiento más activo sobre lo que vamos instalando. Entonces, el primer paso, claro, es hacer un scanning de las imágenes, pero también ustedes pueden instalar, por ejemplo, tengo instalado un operator que sería el Starboard. Voy a mostrar aquí, espero que se vea. La verdad, él está instalado como operator. Entonces, ¿qué va a hacer este Starboard? Va a usar varias herramientas de seguridad, una de ellas el Trib, y va a monitorar mi clúster. Entonces, cuando yo haga un deployment, por ejemplo, creo un deployment. A ver. Una imagen que exista. Bueno, voy a poner latest, pero no. Cuando yo creo algún componente, entonces estoy creando un nuevo pod, un nuevo container dentro de mi clúster, él automáticamente va a comenzar a crear la parte de los relatorios de Kubernetes. Entonces, voy a mostrar aquí. Entonces, si yo veo la parte de relatorios que voy a tener. Ahí veo que hace 19 segundos él le creó el relatorio que si yo veo en el detalle, voy a solo traer este relatorio que acabo de crear, que es en base, que lo creo automáticamente el nuevo componente, ese nuevo Nginx que creé. Vimos que lo que hizo fue ejecutar Outrivik, ¿no? Que es un escáner para saber qué vulnerabilidades está trayendo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces aquí voy a poder tener un detalle de las vulnerabilidades que va teniendo la parte de fixes o etc. Entonces es una forma de ir viendo qué vulnerabilidades tiene nuestro clúster, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, ¿no? Yo que estoy aquí, es
ver la parte, estaba hablando de las herramientas de SysBenchmark, ¿no? Entonces, hablando un poco más de Kubernetes. También vamos a tener OSIS Benchmark para automatizar la parte de Kubernetes. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a ejecutar el KubeBench, que lo que está haciendo es automatiza los controles del SysBenchmark, que es focado en la tecnología de Kubernetes. En la verdad hay SysBenchmark para todo, ¿no? Entonces, aquí ya nos va a dar un chequeo, ¿no?, de todos los problemas o de todos los controles, si está pasando, ¿no?, si dio fail o no, de acuerdo a los componentes de Kubernetes. Generalmente tenemos el control plane y los nodos, entonces va a irnos informando, entonces vamos a tener por lo menos un conocimiento del estado, ¿no?, de que no puede estar bien desde el punto de vista de seguridad y qué recomendaciones y fix podemos hacer. Entonces, es una manera también de ustedes validar la parte de seguridad. Bueno, voy a pasar rápido para ver aquí, si no, el tiempo pasa. Y cuando hablamos de ataques, inclusive aquí estoy poniendo, podemos tener, los ataques generalmente pueden ser inclusive haciendo ataques más avanzados. Entonces yo los invito a los que les gusta más esta parte de seguridad. Por ejemplo, aquí podemos ver que es un malware que se ejecuta el binario. El malware se va a ejecutar, va a suceder solo en el momento de ejecución y en el momento cuando ese binario ya está ejecutándose en memoria. Entonces, él no está ni creando un archivo ni nada, sino en un momento de... ¿Y cómo vamos a detectar esa parte de un malware? Entonces, la parte de análisis estático tiene sus limitaciones. Entonces, hay otras técnicas que sería la parte de aplicar una técnica de análisis dinámico que pueda observar estos comportamientos en tiempo de ejecución. Entonces, son otras técnicas que nos van a ayudar además de la parte de escáner, ¿no? Bueno, esta parte de Kubernetes voy a pasar porque el tiempo está... Creo que yo mostré las herramientas, entonces voy a pasar un poco más rápido esta parte de Kubernetes. Creo que enfoqué más en containers, que sería igual al final una introducción. Mostré un poco la parte de Startboards, la parte de KubeHunter, que va a ayudarnos también, es una herramienta de pen testing, que también ustedes pueden instalar y usar. Y en la parte ya final, que es una parte que también quería, antes de que acabe mi tiempo, quería conversar con ustedes. Vamos a tener muchas herramientas, ¿no? Ustedes pueden entrar en la parte de la CNCF, en la parte de CNCF y ver, hay muchas herramientas específicas para una parte específica. Por ejemplo, unas solo hacen escáner, otros hacen parte de registros, etc. Entonces ustedes van a poder ver y van a ver cuál les sirve de acuerdo a su objetivo. Y hablando un poco más que antes que acabe mi tiempo, justo hablando de estos gráficos y de estos diseños que como ustedes pueden ver, nos van a ayudar a entender un poco más el panorama general cuando hemos hablado de containers, de Kubernetes, de YAMLs, de manifiestos. Entonces, desde el punto de vista del desarrollador, ustedes pueden ver en estos gráficos, el desarrollador va a ver generalmente la parte del Dockerfile, tal vez va a ver las partes de los manifiestos YAMLs, y la importancia de integrar con alguna herramienta de scanning, que ya sea tanto para ver las vulnerabilidades a nivel de container o vulnerabilidades en los propios Terraform o en los propios Kubernetes que estamos diseñando. Entonces podemos integrar esas herramientas con nuestros CIs. Y todo eso en el momento de desarrollo para ya que ir haciendo la parte de prevención. Tal vez esto ya sería un poco más como lo que estamos llamando DevSecOps, ¿no? Colocar la seguridad del lado izquierdo, introducir prácticas de seguridad al paradigma de DevOps. Y cuando hablamos de la parte de distribución, ¿no?, vemos que nos tenemos que preocupar en el cuidado de cómo, si esas imágenes que ya fueron guardadas en ese registro van
a mantener esa integridad, que eso tiene que ver mucho con la parte de design, tal vez crear una llave, o como otros proyectos de Notari que nos ayudan con eso. Entonces, y todo eso me lleva un poco, todos estos gráficos hacen parte de, del proyecto de la CNCF, que era una de las cosas que yo los quería convidar. Entonces, que tiene que ver mucho con hablando de español, de nuestra comunidad. Ese documento que ustedes ven, bueno, los gráficos, es parte del documento oficial que tenemos en la parte de Cloud Native. Entonces, todas las personas que quieran colaborar, ayudar a traducir este documento, que es un documento realmente de 70 páginas, y poderlo traducir en español para que esté disponible todo este conocimiento, por favor, hable con nosotros, me busquen, etc. Y estamos siempre esperando más voluntarios. También recién hace poco que me estoy comenzando a involucrar un poco más para ayudar también a traducir toda esta parte. Y creo que solamente para finalizar, ya que estoy empezando, voy a hablar solamente esta parte de runtime, porque a veces es la parte que, cuando hablamos de runtime policy, que a veces es un poco difícil porque hablamos un poco más siempre solamente de la parte de scanning, deploy, que realmente es importante, pero también tenemos proyectos que nos van a ayudar a hacer la monitorización en tiempo real de lo que está sucediendo en nuestros containers. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo rápido de... aquí tengo la parte de Tracy, que nos va a ayudar a hacer la detección de eventos de lo que puede estar sucediendo a nivel de host o container. Entonces, aquí ustedes pueden ver que él está instalado como daemon set, entonces por eso es que estoy viendo qué container voy a mostrar los logs. Voy a mostrar de este 2S. Y, por ejemplo, voy a generar algún evento que está sucediendo en la otra máquina, ¿no? Porque aquí estoy entrando en la otra máquina, que sería otro nodo, y de repente hay alguien que está intentando hacer alguna acción en mi host, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a... entonces, es una manera de también hacer la parte de detección de seguridad en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, podemos tener ese tipo de monitoración o herramientas para quien tenga interés. Entonces, creo que está ahí. Ya puede entrar y voy a finalizar. Tengo algunos recursos, libros, pero básicamente es eso, porque ya mi tiempo está encima, entonces quiero agradecer a todos por esta mi presentación en portugués. Obrigada, que se dice gracias. Pero están mis contactos ahí y también cualquier cosa me pueden llamar para traducir juntos. Más sentiría. Fantástico, Carol. Muchísimas. Hay algunas preguntas, ¿vale? Te las hacemos rápidamente, ¿vale? Mira, Jorge Aguilera preguntaba que, bueno, dice que ha oído que Alpine es un agujero de seguridad, pero que sin embargo se utiliza mucho. ¿Es cierto que es tan inseguro? Bueno, sí. Todo eso depende de que el Alpine al final, de cómo está hecho. Generalmente cuando comenzamos a desarrollar toda esta parte de los containers, sucede que comenzó como una copia del sistema operativo. Entonces, en cuanto usemos, por ejemplo, una versión de Distro, que es una versión más mínima y apropiada para solamente usar lo que necesitamos dentro de los containers, porque generalmente si es una aplicación Java, tal vez solamente necesito el Java Virtual Machine y no necesito ni entrar dentro del container, ni un exec, ni nada. Entonces, es por eso es que tal vez no solo el Alpine, sino cualquier otra
distribución que venga del origen más del origen tradicional, que es un sistema operativo, vamos a llevar muchas vulnerabilidades con nosotros. Entonces, hay unas nuevas opciones que inclusive llaman rootless, ¿no? Que nuevas distribuciones de formas de implantar los containers que tal vez ahora no se estén usando en producción, más la idea es poderlas usar en el futuro en vez de un alpino, ¿no? Fantástico. Vale, hay más preguntas, ¿vale? Juan Solorzano preguntaba que si hay alguna tool específica que ayude en la detención de vulnerabilidades, tanto en las aplicaciones como los elementos del propio clúster. Que ayude para todos, sí hay, inclusive está que ayude tanto en los containers. Hay herramientas de seguridad que ya ven todo, se llaman herramientas de seguridad en el mundo Cloud Native, ¿no? Entonces, una de ellas es Aqua, ¿no? Hay varias como también Sysdig, Palo Alto. Entonces, ya hay soluciones empresariales en el mercado. Y si no, también puede usar varias partes del open source, que ahí también da para usar, ¿no? Vale, y por último, ¿vale? Pablo Martínez, primero te felicitaba por tu presentación y luego dice, ¿cómo crees que pueden venderse todas estas medidas de seguridad cuando van a impactar y hacer más lento? Voy a interpretar un poquito la pregunta porque creo que se ha liado. ¿Cómo crees que pueden venderse todas estas medidas de seguridad? ¿Cuánto van a impactar y hacer más lento y complejo el desarrollo, despliegue y operación de toda la aplicación? Bueno, me parece que con la idea de DevSecOps, disculpa aquí que... Bueno, ¿me están escuchando, no? ¿O no se está cruzando? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ya. Con la idea de DevSecOps, la idea es no crear esa dificultad al team de desarrollo, sino ayudarlo y facilitar su vida, ¿no? Muchos controles de seguridad ya van a estar del lado del desarrollo y va a ser visible y transparente para todos. Perfecto. O sea, al final la solución es integrar y agrandar un poco más el ecosistema DevOps, ¿no? De integración y de despliegue continuo, añadiéndole seguridad en el proceso. Sí, vale. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta que estaba? No, decía, estaba resumiendo tu frase, sí. Vale, pues nada, Carol, muchísimas gracias por haber participado en la CroqueCon. A los que nos ven ahora mismo, pues nada, recordaros que Carol está liderando la traducción de este white paper de seguridad en Cloud Native al castellano y que buscan colaboradores. Así que, bueno, es una bonita y una forma de iniciarse en el mundo de la colaboración open source, ¿no? Y aprender también. Y aprender, efectivamente. Muy importante. Sí. Vale, pues nada más, Carol. Muchísimas gracias de nuevo y que esperamos que sigas disfrutando de la CroqueCon.